Bueno, muchas buenas tardes a todos y todas. Ya terminamos los rasgos, nos falta solo un elemento de los rasgos del derecho. Entonces, vamos a trabajar hoy ese elemento de los rasgos del derecho y funciones y fines. Quisiera que ustedes, las funciones, y voy a hacer preguntas realmente. Yo voy a explicar ese tema, ese rasgo distintivo y después funciones y fines lo voy a ir viendo con ustedes. Hasta aquí, ¿qué hemos estado viendo? Bueno, primero todo el proceso primero toda esta fundamentación de que el derecho es una relación social, el derecho, las normas jurídicas se fundan en relaciones jurídicas y las relaciones jurídicas se fundan en relaciones sociales. Y después lo que hemos estado viendo es cómo hay dos formas de percibir, sobre todo dos grandes paraguas de percibir el derecho, que sería la noción positivista y la perspectiva del pensamiento jurídico crítico, y que esto detrás tiene posiciones epistémicas. Por eso estoy también grabando esto para hacer un repasillo. Posiciones epistémicas que en el ámbito del positivismo es la posición esta más vinculada al racionalismo, a la abstracción, que piensa el derecho como un conjunto de normas, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en clase que las normas son abstractas, son construcciones ideales, son ideas? No existe una norma en un parque. No me digan, sí, no se puede cruzar el césped. No, estoy hablando de que a ti no se te da la norma en un huerto, pues. No puedes cultivar una norma como si fuera una flor o una plantita o un arbusto. No, no es material. No solamente no es un ser vivo, sino que no es material. No es material en ese sentido, ¿no? Como lo estoy comentando, ¿no? Sino que la norma jurídica es una construcción ideal, ¿no? Basada en procesos históricos, evidentemente, en costumbres, en procesos. A nadie se le ocurre comentar ni decir que la norma jurídica sale de la nada. No, no, no. Está aprobada por órganos legislativos. Ahora en la modernidad, sobre todo, en la modernidad se entiende la norma jurídica como aprobada por órganos legislativos desde el Estado, que para mí realmente son aprobadas por autoridades de un espacio-tiempo determinado. Por ejemplo, y lo he dicho mucho en clases, puede ser un órgano legislativo en el Estado, por eso hablo siempre de autoridad, un órgano legislativo del Estado, como el Estado mexicano, que en todo caso sería el Congreso de la Unión o las cámaras de los estados confederados, ¿no? De las entidades estatales, o el Congreso de la Unión Federal, o que es Cámara de Diputados y Senado, o también esas normas pueden haberse fundado y desarrollado en función eh, de tradiciones históricas, costumbres, y realmente en la medida en que esa tradición histórica se va permeando en una comunidad, se vuelve una norma jurídica, una norma jurídica, y eso puede estar en las comunidades indígenas. Pero ¿quién le da legitimidad a esa norma? Pues la autoridad de la comunidad. ¿Por qué la usa? ¿Por qué la ejerce? ¿No? Entonces, y la comunidad misma porque la respeta, porque plantea que así se deben hacer las cosas, ¿sí? Entonces, no pensemos que el derecho única y exclusivamente está vinculado al Estado, sino a las autoridades. ¿Qué hace un positivista? ¿Qué hace los autores y los profesores y los investigadores y los juristas? No solamente somos los que investigamos y somos profesores, sino ustedes como juristas, ¿qué hacen cuando son positivistas? Pues ustedes lo que hacen fundamentalmente es pensar y ubicar el derecho solo en esa norma jurídica, en ese lenguaje. Eso es lo que hacen. Entonces, por eso su posición epistémica es racionalista, ¿no? Entonces, y piensa el derecho como una construcción de ideas, es decir, del lenguaje normativo. Mientras el materialismo, que es
o más bien el pensamiento jurídico crítico, que tiene como posición epistémica el materialismo, construye el derecho pensando que el derecho tiene un ámbito de desarrollo mucho más complejo, no solamente esa norma. No estamos en contra de esa norma. De hecho, les di una clase, se recuerdan, si ven los videos, donde les expliqué incluso todas las escuelas positivistas que hay desde el siglo XIX, cómo hay escuelas formalistas, después cómo hay escuelas normativistas, y después esto cómo se refleja en las escuelas de argumentación jurídica hoy. Pero el pensamiento jurídico crítico, que más bien no es que exista solamente ahora, es un pensamiento que también tiene una tradición histórica en escuelas antiformalistas en el siglo XIX, escuelas realistas en el siglo XX, algunas escuelas vinculadas a los marxismos jurídicos, pero bueno, vamos a decir las antiformalistas y las realistas, las antiformalistas del siglo XIX, las realistas del siglo XX, son escuelas, y todas las demás que están vinculadas al pensamiento jurídico crítico, son escuelas y tradiciones de pensar el derecho desde otro punto de vista. Y también también las marxistas, de pensar el derecho en una complejidad social, más en una totalidad social, donde el derecho se relaciona con mucha fuerza con la política, con la economía y con la moral. No se queda el derecho solo como un fenómeno normativo, sino también es un fenómeno eh, eh, social que se relaciona con la política, la economía y la moral. ¿Está bien? Ya todo eso lo explicamos, estoy haciendo como un recorrido. ¿Cuál es la posición epistémica de estas escuelas? Es una posición más bien más materialista, empírica, no es racionalista idealista, sino materialista, empírica, más vinculada a la realidad, más vinculada, no, vinculada a la realidad social. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me interesa para el primer examen? Pues estas dos unidades, esas dos lecturas, y vamos a, como les decía, vean la película y vamos a relacionar también el examen con algunos elementos que salen en la película, ¿vale? Yo creo que hasta ahí, si tienen alguna duda podemos hacer una asesoría, hoy tuvimos asesoría con una compañera de ustedes, así que cuando ustedes deseen. No más que en fin de semana no hago asesorías, evidentemente. ¿Qué más? Bueno, después de dónde seguimos? Seguimos con una lectura donde hemos dialogado, y así el segundo examen va a ser sobre esto, sobre cuáles son los rasgos estos del derecho, que son rasgos que han sido siempre universales. Es decir, cuáles son los rasgos que siempre pensamos que ha tenido el derecho en todos los momentos históricos de la humanidad. Y hablamos de todos estos rasgos que tienen que ver con la obligatoriedad, la imperatividad, la coacción y el elemento coercitivo. De hecho, Ángel Eduardo me da gracia porque no sé de dónde leí, un artículo que porque yo soy parte de un consejo editorial de una revista divulgativa y estamos preparando, siempre estamos, para preparar la revista leemos todos los artículos que nos llegan. Pero es más divulgativo, más de 10 cuartillas, 5, 6, 7, y de coyunturas políticas. Entonces, ahí hay una profesora que es buenísima, yo la conozco, y no es jurista, ¿no? Pero creo que es socióloga. Entonces habla del ámbito de coercitividad del derecho, ¿no? Entonces yo digo, es que es un término que se usa de manera laxa, ¿no? De manera laxa en el mundo jurídico, no jurídico académico. Si un profesor dice, no, porque las normas morales no son coercitivas, lo estás usando laxamente. Para esta clase, y creo que quiero que quede muy claro, la coacción es la violencia física, la coerción es la amenaza psicológica. ¿Está bien? Pero eso no quiere decir que si un profesor te lo usa de manera laxa, lo está usando mal. Y lo reitero para que no les confundan, porque es que los van a confundir. Pues. Sí, ya sé. Les van a decir otras cosas y entonces hacerlo. Entonces, o les pueden decir algo. Pero si haces una investigación de teoría del derecho de los autores, vas a ver que todos se refieren a la coacción, como la violencia física, ¿no?
Entonces, todos los derechos históricamente tuvieron esas características, ¿no? Son coactivos, también han tenido la amenaza, la coerción, todo esto, son imperativos, obligatorios, son heterónomos, porque son normas que emanan al final y que se ejercen que uno las cumple porque y está subordinado a una autoridad, sea la autoridad que sea un Estado, sea el faraón o sea un consejo de una comunidad indígena, da lo mismo. ¿Qué más dijimos? Que era obligatorio, imperativo, coactivo, coercitivo, ¿qué más? Eh, que era un fenómeno normativo, ¿no? Que eran normas, pero esas normas tienen estas características, ¿eh? Imperativo. Eso, exactamente. Estas normas tienen estas características. No me pueden decir que el derecho es norma jurídica y ya, porque la norma jurídica, justamente, esa norma va a tiene que ser coactiva para que sea diferente a otras normas como son las morales, las religiosas o las familiares, ¿no? Ustedes en casa también tienen normas familiares, ¿no? Uno convive y tiene normas. Son diferentes, ahí no hay coacción y regularmente no debe haber coerción tampoco. Una cosa así como amenaza, pues, bueno, depende si hay niños. Ah, son bilaterales. Muy bien, Eric, gracias. Y son bilaterales, y no recuerdo si lo comentamos tanto, pero son bilaterales porque las normas se dan en un ámbito de relación con otros. No es que la norma es para mí solamente, ¿no? Es para mí, y se vuelven bastante generales en ese sentido, un espacio-tiempo determinado. Por ejemplo, las normas para el antiguo Egipto eran para ese grupo, para ese espacio-tiempo determinado, para ese espacio. Y las normas de Babilonia, cuando el rey de Hammurabi, en 1792, antes de nuestra era, y el código Hammurabi, ahora voy allá, Rosario, gracias, eran normas para justamente la ciudad de Babilonia y para los de la región mesopotámica. Y la autoridad centralizada teocrática era el rey de Hammurabi, pero la gente aceptaba esas normas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y la heteronomía, ya lo comenté, es que está emitida, que hay una relación de subordinación entre las personas, entre a los que nos rige la norma jurídica y la autoridad que le emite. ¿Está bien? La autoridad puede ser, a ver, acuérdense que una norma es convalidada con legitimidad, ¿no? Porque se usa sobre todo, porque tiene determinada eficacia, pero sobre todo porque se usa, porque la gente siente en esa norma una obligación, tengo que hacer esto. Por ejemplo, el Código Hammurabi decía que había que darle eh, eh, abrigo, que las personas teníamos la obligación de darle abrigo al huérfano, a la viuda, dice al huérfano, a la viuda, al extranjero como no me acuerdo si usa el término extranjero en sí, porque esto también hay una traducción ahí histórica posterior, pero lo usa en el sentido de que le tienes que dar abrigo a toda la persona que es desvalida, ¿no? El huérfano, evidentemente, la viuda, evidentemente, el extranjero y no recuerdo qué persona más. Y que tú como persona tenés la obligación de darle abrigo. ¿Por qué? Porque sencillamente si les dabas abrigo a ellos, ibas a hacer un bien desde el punto de vista moral, porque estas normas en la antigüedad son muy morales y muy religiosas, ibas a hacer un bien para el resto, para los demás y las demás. Y según el mito de Osiris es, si tú haces un bien para la humanidad, lo que te va a pasar es que no vas a reencarnar después que tú mueras, ¿se entiende? Y el temor de ellos era reencarnar, ese era el temor de ellos. Y aunque el mito de Osiris está vinculado a la mitología egipcia, disculpen, egipcia, justamente, no obstante, yo estaba hablando del Código Hammurabi, que es Babilonia, es Mesopotamia, hay una cierta comunicación entre esas civilizaciones y esta cuestión de pensar
que si no haces bien o si no haces determinadas cosas que están previstas por los dioses, que el faraón es un comunicador de los dioses, en el caso de Egipto, o que el rey estableció en ese código Hammurabi, que, el rey que es también un comunicador de los dioses que ellos tienen, ibas a reencarnar en otra vida, ¿no? Y esa es como una sanción que evidentemente no es igual que las sanciones de hoy, es una sanción religiosa, moral, pero, pero la gente la acepta. Entonces, todo esto que estoy queriendo decir es que cuando hablamos de que una autoridad legitima una norma, es también tiene que ver, y la heteronomía, y tú te sientes subordinada a esa norma, es porque ella rige para todos y todas y tiene esa característica de heteronomía, pero también hay un cierto consenso acerca de que uno la acepta por obligación o la acepta también por consenso, porque bueno, no quiero reencarnar, ¿no? Si ya en esta vida me toca pandemia, me toca no sé qué, me toca tanta lucha, ya después que tengo 80 ya está bueno, ¿no? A ver, así lo pensaban y lo piensan las civilizaciones actuales, sobre todo las civilizaciones del mundo oriental, pues, ven la muerte como un proceso en el cual pues pasas a hacer otra cosa y no es que reencarnes, sino pasas a hacer otra cosa y está bien, porque también no hay que estar eternamente en lo mismo, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, quiero que todo eso les quede claro y que también piensen que esas características de los rasgos del derecho que vimos son características que son universales. Es decir, que cualquier derecho en el desarrollo histórico de la humanidad lo tuvieron esas características, ¿vale? Ahora, vamos al último rasgo, y con esto cierro ese punto, que es el rasgo de que el derecho es un campo de disputa. Ahí nos quedamos, ¿no? Que realmente el autor lo trata con el punto de que el derecho es, lo pone como que el derecho es el segundo rasgo de la página 24. Dice, constituye una normativa que expresa la voluntad política del Estado y con ello refleja la lucha de clases de cada sociedad y cada momento histórico, y en su esencial normativa responde a los intereses de la clase dominante económicamente. El autor tiene clarísimo que lo que está queriendo decir es que ese lenguaje normativo siempre va a tener un interés volitivo clasista. A ver, cuando nosotros analizamos los derechos históricamente, todos los sistemas jurídicos, lo que está queriendo decir el autor es que históricamente, en el espacio en que estés, territorial, espacial, territorial, vas a tener realmente intereses de determinados grupos. Y esos intereses se van a ver reflejados en el lenguaje de las normas jurídicas. Eh, claro, este profesor es neomarxista y pone un énfasis en intereses que tienen que ver con el poder económico, como hablábamos en la primera clase con el texto de Juan Ramón Capella, ¿no? Pone mucho énfasis en el poder económico. Yo creo que sí, que evidentemente, por ejemplo, si tú miras todo el derecho mexicano existente hoy, vas a ver que al final el derecho mexicano no es solamente que respalde a grupos en el poder, no es solamente eso. Es que el derecho mexicano tiene toda una conformación histórica de construcción, de organizaciones políticas, de organización política del Estado, de cómo participamos, etcétera, que ha respondido a un sistema capitalista como totalidad. No solamente a los capitalistas, sino a la relación social del capital. ¿En qué sentido? Por ejemplo, defiende la propiedad privada a ultranza, la pone incluso como un derecho fundamental, cuando la propiedad, como un derecho humano, cuando la propiedad privada no es un derecho humano, la propiedad privada es un derecho patrimonial. Y esto lo han hecho todos los sistemas jurídicos y todos los sistemas jurídicos en todo el desarrollo de la modernidad. Los que van conmigo en teoría del Estado, esto lo vamos a ir viendo. Cómo realmente los estados tienen, el Estado, por ejemplo, capitalista, tiene todo un desarrollo diferente, pero cómo jurídicamente ellos van refrendando determinados intereses que tienen que ver con ese sistema económico político, ¿no?
Entonces, evidentemente, por supuesto, no, esto no es una cosa estática, ¿no? Si tú miras el derecho en la modernidad, pensando la modernidad como un periodo histórico, la modernidad capitalista como un periodo histórico que comenzó en el siglo XVI, el derecho va cambiando también, como también va cambiando la organización estatal y política, ¿no? Pero al final el sistema capitalista le interesa como relación social refrendar una serie de relaciones, y esto no tiene que ver con personas, tiene que ver con la relación social económica que rige en los países y en los espacios, tiempos determinados. ¿Está bien? Quiero que eso lo entiendan bien. Eso es lo que está queriendo decir el autor. Y yo no estoy en contra de ello porque no es un tema, cuando se habla de interés de la clase dominante en el poder, a mí me da un poquito, yo soy muy estudiosa de todas estas escuelas, y yo digo que más bien lo que reflejan es la relación social económica dominante de esa sociedad. Eso es lo que yo creo que reflejan, que refleja el derecho en cada sistema jurídico y en cada momento histórico. ¿Y cuáles son las relaciones económicas sociales dominantes hoy, por ejemplo, las capitalistas? ¿Cuáles eran en el siglo X, XI, XII, 8, 9, 10, 11? No, más bien 9, 10, 11 y 12. En el centro de Europa, las feudales. Y entonces lo que vas a percibir es que el derecho y todas las relaciones jurídicas va a mover en función de esas relaciones sociales económicas dominantes. Eso es lo que está queriendo decir el autor. No sé si tienen alguna duda sobre esto o quieren que comente algo más. Porque ahora voy a una segunda parte de lo que yo creo sobre este tema que también está en el párrafo. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Sí? ¿No? A ver, Josefina, adelante. Maestra, un favor, no me queda muy claro. O sea, por ejemplo, está usted hablando del derecho, pero nos enfatiza que ahorita, por ejemplo, por las circunstancias, que el poder capitalista es el que mueve todo y el derecho se subyuga a los intereses del capitalismo. ¿Lo Fíjate, entiendo? yo no usé las mismas palabras que tú. Yo no he dicho que lo mueve todo. Yo digo que es dominante. No es lo mismo. Dominante. Ok. Dominante no es lo mismo que mueve todo. Es que justamente ahora voy a una segunda parte para que se den cuenta que no mueve todo. Porque Ok. vivimos en un proceso de contradicciones sociales. Lo que estoy diciendo es que lo que predomina, lo que es dominante, es ese tipo de relación. Acuérdense que dijimos, el derecho como lenguaje normativo se fundan, son relaciones jurídicas, ¿no? Son relaciones entre tú y yo, María Josefina, entre Milay y Ricardo, por ejemplo, en materia de compraventa civil, o entre mi esposo y yo, que somos matrimonialmente, ¿no? O entre los que tengan hijos, entre ustedes como padres o madres y sus hijos, o entre todos nosotros en función de los derechos humanos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son Sí. relaciones bilaterales, ¿no? Pero también son relaciones de grupo social y dijimos, todo eso, ese lenguaje, cuando tú ves en qué se funda el lenguaje normativo, qué hay debajo del lenguaje normativo, pues qué es lo que hay son relaciones de personas, no es una norma que dice que todos tenemos derechos humanos, eso es un papel, eso es una escritura, son relaciones de personas. ¿Qué hay detrás de esas relaciones de personas que dijimos que todo eso son relaciones sociales? Esas relaciones de personas dijimos que eran jurídicas porque el derecho es una norma jurídica vigente, hay una norma jurídica vigente que la fundamenta, pero que hay debajo relaciones sociales, ¿no? ¿Está bien? Y también Gracias, dijimos, maestra. espera, y también dijimos que hay relaciones de poder, ¿sí? Sí, ¿Qué es lo maestra. que estoy queriendo decir? Que el autor nos pone como un rasgo del derecho que en toda sociedad histórica, siempre el derecho ha sido una expresión de las relaciones sociales dominantes económicas de ese proceso histórico. Eso es lo que está diciendo el autor. Que esas normas reflejan quiénes son las relaciones sociales económicas dominantes de cada época. ¿Se entiende?
Sí, maestra. Aunque tengamos hoy, aunque miren, aunque por ejemplo en el siglo XXI hayamos tenido en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, ahora en México, en Brasil, en Argentina, gobiernos que quisieron ser progresistas y que intentaron distribuir la riqueza. Sí, pero no rompes la relación del capital. No la rompes porque no puedes romperla. Eso es lo que quiero que entiendan. Ah, Y eso está sucediendo desde hace 500 años de diferentes formas. ¿Se entiende eso? sí, maestra, gracias. Ahora, ¿hay alguna duda? Ahora vamos a la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Que lo dice el autor. Es que cuando él afirma lo primero, tú te quedas así y tú dices, es que todo, no, espérense, no es que todo. Es que hay una relación social económica dominante que funda esas relaciones jurídicas y que nos va permeando todo el sistema jurídico. Pero él mismo dice, el derecho, al igual que el Estado, refleja sobre todo el nivel de las contradicciones de clase de cada sociedad en cada momento histórico. Y por lo regular contiene en su normativa política y social crucial los intereses de la o las clases dominantes. Es decir, puede ser una clase, pueden ser varias clases dominantes. Ahora dice, ello no quiere decir que sea solo un cuerpo normativo que al desnudo y sin mediaciones expresa solo la voluntad de la clase de los sectores económicamente dominantes. En muchas ocasiones, como ya ha quedado expuesto, las luchas sociales impiden que las cosas resulten tan fáciles para las clases económicamente dominantes. Otras veces puede ser que la conciencia jurídica general de la sociedad, dice, otras veces es la conciencia jurídica general de la sociedad la que frena que las cosas se traduzcan de un modo tan elemental, como es el tema de la relación social económica, y en otras muchas ocasiones son obstáculos técnicos derivados de la estructura científica y técnica del orden normativo, lo que se interpone entre los intereses de de la clase dominante económica y su traducción elemental en normas jurídicas. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí el autor? Y esa es la otra parte que me interesa. Por eso te rectifiqué, Josefina, y yo dije, yo no dije que todo, yo dije que tenemos sistemas jurídicos que en el fondo responden, tienen un condicionamiento con la relación social económica dominante, porque nos movemos en relaciones de poder, como relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y nuestros sistemas jurídicos normativos responden a esto, pero no es una sociedad homogénea donde solo nos imponen esto. Esto es una sociedad de lucha. Hay luchas, pero además no solo hay luchas de clases ahora en el capitalismo. Hubo luchas en el feudalismo, hubo luchas en el esclavismo, hubo luchas en los antiguos estados del Antiguo Oriente, y siempre ha habido contradicciones sociales. En ese sentido, lo que a mí me gusta reflejar como característica del derecho es que el derecho siempre es un campo de disputa. Ese es el punto, un campo de disputa. Es un ámbito, ese fenómeno normativo siempre es un campo de disputa entre las contradicciones de los grupos que vivimos en una sociedad. Claro, es muy probable que si nosotros hacemos un análisis de los sistemas jurídicos hoy, predomine los elementos de la relación social económica dominante del capital, del capitalismo, ¿no? Y que haya sociedades que sean un poquito más solidarias que otras, menos, ¿cómo se plantea? Más distributivas, ¿no? Más equilibradas en las relaciones de poder, pero al final, y otras que son muy desiguales, y otras que son, incluso que hay otros fenómenos de corrupción, impunidad, etcétera, como pasa mucho en América Latina, como pasa mucho en el sur global, porque nosotros también hay una relación norte-sur compleja, ¿no? Pero eso no quita en ese proceso que estoy hablando que no haya luchas y resistencias y procesos de contradicciones sociales, y que las luchas y las resistencias disputen un espacio en el derecho, en las normas jurídicas. Y el mejor ejemplo de esto, a ver, ¿cuál sería el mejor ejemplo en el sistema jurídico mexicano hoy de la disputa, de cómo ha habido una disputa del ámbito normativo del sistema jurídico mexicano en los últimos 20 años, y qué fue lo que se ganó?
¿Qué se ganó el sistema jurídico mexicano? Que no es, que no responde realmente a los intereses de las relaciones capitalistas, sino que es una lucha que responde a los grupos sociales que han luchado. ¿Quién me dice? A ver, en México, voy a volver a repetir la pregunta, en México, en los últimos 20 años, ¿qué refleja nuestro derecho a nivel de México, constitucional, federal? ¿Cuál es uno de los elementos que refleja que realmente en esta lucha hay contradicciones y también los que somos pueblos, los que somos comunidades, los que somos personas, y no somos dueños de medio de producción, hemos abierto un espacio en esas normas jurídicas que le pueden disputar cierto espacio a los poderes dominantes? ¿Quién me dice? A ver, ¿entendieron la pregunta o no? A ver, ¿estamos aquí? Chicos, chicas, ¿están conmigo o no? Sí, maestra, pero como que no le entendí muy bien yo. Yo tampoco. ¿No son los derechos de los indígenas, de las comunidades indígenas? No te veo. ¿Quién? ¿Rosario? ¿Te puedo ver o no? No lo podemos ver, Sí, querida. sí. Bueno, sí, profesora. a mí me parece muy bien lo que Rosario acaba de decir. Los derechos de los pueblos indígenas es un espacio ganado de reconocimiento, pero además de vías de exigencia cuando hay violaciones de sus derechos a los poderes dominantes, que están, no solo son los poderes económicos, pero también hay poderes que están en el Estado, etcétera, etcétera. Ese es uno de los espacios que se ha ganado, por ejemplo. Por acá dijeron los sindicatos. Bueno, vamos a pensar. Los derechos humanos, maestra, Claro, los derechos humanos, los derechos humanos. Y los sindicatos, vamos a pensarlo como todos los derechos hoy ya reconocidos como humanos, que son los laborales también, los laborales son derechos humanos, pero pensemos que incluso el tema de los contratos colectivos de trabajo, de todos los derechos laborales que se ganaron cuando la Revolución del 17 fueron ganados desde un proceso de contradicción social a los poderes dominantes. ¿O ustedes creen que los poderes dominantes querían darnos derechos laborales, vacaciones, prestaciones sociales, seguridad social? Fíjense si no querían, que nos los han quitado en el liberalismo. Fíjense si no lo querían. El propio desarrollo del capital generó que nos los fueran eliminando en el capitalismo. Y hoy por hoy todavía no lo recuperamos todo. A ver, Ángela, adelante. Pues también podría ser la creación de instituciones como el Seguro Social y también todas las leyes que se han creado gracias a los movimientos sociales de las minorías, ¿no? Estoy de acuerdo, exactamente. Todo lo que tenga que ver con grupos que estamos en un estado de vulnerabilidad en la sociedad, que no tenemos el poder, ¿entiendes? Cuando digo el poder no estoy hablando solo del Estado, estoy hablando también de los poderes económicos. Nosotros, a ver, ¿aquí hay alguien dueño de medio de producción? No, claro que no, yo tampoco, nadie, todos somos trabajadores. Entonces, a eso me refiero, ese es el punto que quiero que entendamos, que hay un proceso de contradicciones sociales y de luchas. México refleja mucho eso. La Revolución del 17, la Revolución del 17 es un ejemplo muy claro de cómo, esa ruptura social generó incluso un cambio jurídico importante que fue la Constitución del 17. Y ahí generamos derechos laborales, por ejemplo, y derechos agrarios, ¿no? Sectores excluidos son esos, ¿no? Y después de los años 80 principalmente, bueno, la lucha de reconocimiento de los pueblos indígenas empezó desde los años 30 del siglo XX, pero yo tengo textos sobre eso. Si buscan en academia.edu, ahí tengo subido todos mis artículos y pueden ver ahí textos de derechos colectivos de los pueblos indígenas, su historia en México, todo, todo, todo. Pero no solo los pueblos indígenas, las comunidades LGTBI, las mujeres, los adultos mayores, los niños y niñas, todo eso que se ha ido metiendo dentro del derecho ha sido un empuje de esas contradicciones sociales, ¿no? Y claro, tampoco le hemos disputado el poder al sistema, estamos de acuerdo, aunque yo creo, y como bien dijo Rosario, y ya te voy a dar la palabra ahora, Nancy, los pueblos indígenas y los pueblos campesinos
sí son dueños de una parte importante de la relación social económica, es decir, de una parte importante, de una pata muy importante para el capitalismo, que son los recursos naturales. Por eso también la lucha es tan dura, tan contrastante, ¿no? Contra los pueblos y contra los campesinos. ¿Por qué? Porque justamente ellos, son los que son dueños. Fíjense, si ustedes ven las estadísticas, los pueblos indígenas de América Latina están ubicados donde está ubicado el 80% de los recursos naturales de América Latina. Los pueblos están asentados donde están, donde viven, donde ellos se desarrollan, es donde existe, no es que ellos son el 80%, es que ellos están sobre los espacios territoriales donde existen los mejores recursos naturales de América Latina. El agua, la flora y la fauna, una tierra muy fértil, de eso estamos hablando. Por eso es tan importante, ¿no? Bueno, a ver, Nancy, adelante, corazón, y después Josefina. Bueno, es que yo le iba a decir que si también ahí entra la modificación de leyes, pero ya me lo contestó cuando dijo eso de las mujeres y de los niños. Claro, es que justamente tiene que ver con que los grupos sociales empujan para modificar leyes. Claro. Lo que pasa es que no es lo único que se hace. Uno no empuja solamente para tener leyes. Empujamos para hacer cambios sociales. El objetivo es el cambio social, no la ley. Claro, la ley es una mediación, el derecho es una mediación para lograr unos reconocimientos, por ejemplo, matrimonio igualitario, adopción de matrimonio igualitario. Yo lucho por el reconocimiento, pero además porque eso está en la ley para que no me lo prohíban o para que me lo permitan hacer, para que nadie me diga que no lo puedo hacer, para que yo vaya al registro civil y me quiero casar con una chica y nadie me diga, no te puedes casar con una chica porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No, ahí está en la ley. La ley es para eso, las normas son para eso. Pero eso es producto de luchas, eso no es que vinieron, ay, sí, vamos a ponerlo porque nos cae muy bien. Y como mismo dijo Josefina, en 2011, toda la reforma de derechos humanos, ¿no? Eso es una disputa, donde esos poderes dominantes, por eso digo que el derecho es un campo de disputa, y donde los poderes dominantes tienen que ceder a veces, por muchas razones, son múltiples las razones. Por ejemplo, la Constitución del 17 es producto de una revolución donde ¿cuántos millones hubo de muertos? 10, ¿no? Se plantea. Hubo como 10 millones de muertos, ¿no? Se plantea. Sí costó sangre, ¿eh? Costó fuerza, costó mucho. Y la reforma del 2011, en mi criterio, costó la guerra al narcotráfico. No, son 2 millones, me están rectificando. 2 millones es la cifra, no 10. No, me equivoqué ahí. Pero, y por ejemplo, la reforma del 2011, en mi criterio, además de toda la presión de todos los grupos sociales y eso que ha habido desde los años 90 en México, ha costado muchas muertes. Costó muchas muertes de líderes sociales, de líderes agrarios, indígenas, luchando por derechos, pero además costó la guerra al narcotráfico, porque en mi criterio, que justamente que en 2011, con el gobierno de Calderón, se hiciera toda esa reforma de derechos humanos, para mí tiene un fundamento muy claro en querer también opacar un poco la guerra del narcotráfico. Y fueron 250.000 muertos. Entonces, a ver, me da lo mismo dónde estaban las personas, ¿eh? Me da lo mismo si son parte del narcotráfico, si no eran parte. Mucha gente no lo era, pero mucha gente lo era. No importa, eso es una red compleja de relaciones sociales también del capitalismo. Acuérdense que también todos los procesos, el narcotráfico no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno del capitalismo también. Toda esta cosa del narcotráfico, del tráfico de personas, son fenómenos que son ilegales, pero que están moviéndose en la relación del capital también. Eso es una cosa un poco más profunda, ahora se los quiero meter en la cabeza porque es mucho. Dime, Josefina, disculpa, que no te di la palabra, pero no te la di. Precisamente ahorita que usted habla del capitalismo, bueno, mi comentario era de que el Estado también puede ser, bueno, es un grupo de poder que a partir de que entró el neoliberalismo
ha hecho y deshecho con los pueblos, con los campesinos, desplazándolos, como dice usted. Ellos estaban en lugares estratégicos convenientes para su buen vivir, o al menos para producir lo que ellos requerían. Pero el Estado también aquí, a partir del neoliberalismo, fue haciendo muchos desplazamientos por, pues no sé si llamarle quedar bien o por sus intereses económicos y quedar bien con los capitalistas. Ahí el Estado también se podría considerar como un grupo de poder. Claro, a ver, recuerden la lectura 1. ¿Cuáles fueron Sí, los poderes que vimos en la lectura 1? la familia, bueno, No, los poderes, en los cuales se Poder, fundan las relaciones de poder. A ver, Ángel, poder económico, económico, político, militar, el simbólico también. cultural. Y, Ujú. y en el político están los actores políticos, que ahí se hablaba también de partidos políticos, de sindicatos y eso, pero también el Estado, claro que sí. Miren, a ver, el neoliberalismo es un fenómeno específico dentro del desarrollo del capitalismo, el neoliberalismo no es algo específico de ningún país, es parte del propio desarrollo del capital. Y el capital, como funcionamiento sistémico, es global en el mundo. Funciona en todos lados de diferentes maneras. Depende de en qué posición tú estés, y ahora no es María Josefina Ayala, sino ahora sí es un poco el país, el grupo social, en qué posición esté a nivel global. Por ejemplo, evidentemente el capitalismo mexicano no es igual que el capitalismo de Estados Unidos, eso está clarísimo, ¿no? Nosotros somos un capitalismo semiperiférico, se diría en la doctrina del sistema mundo, semiperiférico. Digo semi porque México es muy fuerte económicamente. Mientras, por ejemplo, quizás, igual España, por ejemplo, España es un capitalismo semiperiférico, quizás un poquito más desarrollado que nosotros, pero España en relación con Europa no es, no es el país más desarrollado. Los más desarrollados son Alemania e Inglaterra, ¿no? Y España, también con niveles, ¿no? Grecia, mucho más periférico todavía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de periferia y centro, serían Inglaterra, Alemania, o centro sería Estados Unidos respecto a nosotros, son los centros hegemónicos políticos, hegemónicos económicos. Son los centros que tienen dominación económica. ¿Y cuál es la relación con nosotros? Entonces el capitalismo funciona de manera diferente, incluso también territorialmente. México tiene una relación, el norte funciona de una manera, el sur de otra. Eso también pasa. A diferencia de Brasil, por ejemplo, el norte de Brasil es muy rico, México del Norte es mucho más, ha tenido más inversión y desarrollo que el sur, pero en Brasil el norte es mucho más pobre que el sur es muy rico. Entonces depende de cada espacio, hay que analizar los espacios, los contextos históricos. Pero bueno, se entendió el concepto de el derecho es un campo de disputa, lo vamos a llamarle así, que esa es una característica del derecho. Hemos puesto el ejemplo en el capitalismo, pero en el feudalismo era igual. El derecho era un campo de disputa. Voy a ponerles un ejemplo rapidito. Es que ese ejemplo lo vamos a ver en las clases de la unidad 2, cuando veamos la parte histórica del common law. Por ejemplo, hay una disputa en 1200, entre 1200 y 1300 en Inglaterra, con respecto a la Carta Magna que se aprueba allí. De eso lo vamos a ver. Nada más que le quiero decir es que en esa disputa, la primera Carta Magna que se aprueba responde a los intereses de los señores feudales. Pero hay una segunda Carta Magna que no deroga la anterior, sino es como su hermana, se llama la Carta del Bosque, que lo que se refleja ahí son intereses de los campesinos, de los grupos campesinos. Y es de 1300, de 1285. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, que realmente también en esos espacios se disputaba las normas jurídicas, ¿no? Y eso ha sido así siempre. En Roma, Roma es el ejemplo clásico, la Roma esclavista. La Roma esclavista se convierte en república
era una monarquía y se convirtió en república por la disputa política, jurídica, política que se reflejó en el derecho de los plebeyos frente a los patricios. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad. Entonces, por eso, una característica que para mí es universal y que lo importante aquí, y este es el otro elemento que tienen que tener en cuenta, es que este autor, que es neomarxista, se los va a poner. Pero un autor como Eduardo García Maínez, un autor positivista, nunca va a hablar de ese elemento en el derecho. No lo va a ver como un elemento universal en el derecho. No va a decir, lo único que va a decir es que el derecho resuelve conflictos de intereses, que el derecho a resolver conflictos de intereses, va a ver al derecho y al Estado como un ente neutral, ¿no? Háganse la idea que yo soy el derecho o el Estado, el Estado con el derecho, y que yo vengo a resolver el conflicto entre Ricardo Ontiveros y Jacqueline Martínez, ¿no? Y yo neutral aquí, y justamente lo que decimos en el pensamiento jurídico crítico, que eso es una falacia, porque el Estado y el propio derecho se mueven en esos conflictos de intereses, no es neutral. Entonces, lo que estamos diciendo es que es un campo de disputa donde no es que la Suprema Corte sea neutral, no es que los tribunales sean neutrales, no es que el Estado sea neutral, sino que hay un campo de disputa político-jurídico todo el tiempo, ¿no? Con grupos que están donde, por supuesto, si estás en un sistema capitalista, va a ganar más la relación económica del capital, pero nosotros vamos a tratar de abrir brecha y abrir espacios dentro de lo político, jurídico, y entonces por eso vamos a tener reformas constitucionales, vamos a tener determinadas leyes, porque estamos luchando. Y eso es eterno, eso no va a variar. Eso no es inamovible, pero va a ser siempre. Porque las sociedades son así, son dialécticas, contradictorias, así vivimos. La sociedad no es lineal, ni es histórica lineal, ni mucho menos. Ni es pasiva, ni la sociedad es... las sociedades son antagónicas, son contradictorias, viven un antagonismo constante de grupos, de intereses y de clases sociales. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, por favor? Les doy la palabra a ustedes. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Me levantan la mano o toman la palabra, lo que deseen? ¿No? Bueno. Importantísimo que esto que acabo de relatar, si tú te lees la teoría pura del derecho, Kelsen, como just positivista, te va a decir que el derecho está separado de la política, separado de la economía, separado de la moral, y que jamás va a ser un campo de disputa político. No, el derecho es un campo autónomo lo más neutral posible, por ejemplo. Y el pensamiento jurídico crítico, te vamos a decir que esto es una característica esencial. Esto es importante que ustedes lo sepan, como formas de percibir el fenómeno jurídico. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces, fíjense que los temas están todos relacionados. Les quiero hacer 2 exámenes para que no acumulen tanta reflexión mentalmente, ¿no? No es un tema solo de lectura, es un tema de que puedan reflexionar con un poquito más de calma el examen mismo. Pero toda la unidad está muy relacionada, ¿no? Bueno, entonces, vamos a funciones y fines. A ver, ¿quién me dice cuáles son las funciones y fines? A ver, vamos. Hablen ustedes. Ya les doy la palabra, completamente. Tienen 20 minutos para exponerla. Vamos. Y ya vamos a cerrar esta. Vamos, levanten la mano, ya leyeron, no sean así. Vamos, Josefina primero y María de Lourdes después. Josefina, adelante. Maestra, una podría ser la generalidad que sirve... Fíjate, esto es muy importante lo que acaba de decir Josefina. La generalidad es una característica del derecho, que es general para ese espacio y tiempo determinado, ¿no? Estás en el mundo egipcio. Fíjense que siempre les pongo ejemplos históricos para que no se queden con la idea de la actualidad solamente. Si estás
Volvemos a Babilonia, estás en 1792, se aprobó el Código de Hammurabi, está el rey de Hammurabi, ahí ese derecho es para todos los que estaban en ese espacio, ¿no? No para los que venían, sino para los que eran de esa ciudad, Babilonia, de origen mesopotámico, ahí, esos, ¿sí? De hecho, no para los que venían siempre son tratados en la antigüedad y hasta la modernidad como extranjeros. No les regía el mismo derecho. Pero, y si estás hoy, y hoy sí, hoy tú te mueves, Josefina, y estás en México, y para todos nos rige el derecho del Estado mexicano, ¿no? Ahora, si nosotros nos movemos, si vamos tú y yo a Cuba, sí, tú eres ciudadana mexicana, pero tienes también que respetar la legislación de Cuba, ¿no? O si vas a Estados Unidos, ¿no? Que en este caso es el principio ya de territorialidad el que funge, ¿no? En ese sentido es general para la persona que está en el territorio hoy, para las personas que están en el territorio, es general. Por tanto, es una característica del derecho, no es una función o un fin. Una función o un fin, y el autor lo dice con mucha claridad, que dice no confundir, justamente, pueden ser diferentes, pero no confundas la característica del derecho, que es como su rasgo esencial, es el rasgo esencial es lo que todo derecho tiene en todo momento histórico, a sus objetivos, hacia dónde quieren ir, sus postulados, es decir, qué función tienen y cuál es su fin. No es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo tu característica esencial como ser humano, ¿cuál es? A ver, para que entiendan esos conceptos, es importante para que sepan estudiar. ¿Cuál es la característica esencial de todos nosotros como seres humanos? A ver, ¿alguien quiere hablar de eso específico? Que tome la palabra, de esto que acabo de preguntar. Si lo quieren comentar. Somos racionales, ¿no, profesora? Ricardo, no, la transformación con el conocimiento no, somos racionales, claro. Bueno, Ricardo lo llevó más para allá, ¿no? El conocimiento, exactamente, bueno, porque praxis, si lo tomas como conocimiento, es querer con el conocimiento transformar la realidad, ¿no? Pero justamente que somos seres racionales, ¿no? Esa es nuestra característica esencial. No, Ángel, reproducirnos, no. Todos los animales se reproducen, corazón. No, nosotros como seres humanos, ¿cuál es la característica esencial? Todos los animales se reproducen. ¿Entiendes? Incluso no solo los animales, sí, todo, y las plantas también. No, entonces no, todos los seres vivos se reproducen, no. La esencial es la de nosotros como seres humanos, somos seres racionales. Es lo mismo lo que estoy diciendo del derecho. ¿Cuál es su característica esencial? La que te hace distinto a otra cosa. Eso es lo que tienen que entender. El derecho es coercitivo, es coactivo, porque te impone una violencia, te impone violentamente cosas, ¿no? Y es físico, la violencia es física porque te pueden privar de la libertad, te pueden quitar la vida si es pena de muerte, te pueden poner una multa y te obligan a hacerlo, ¿entiendes? Esa es su característica esencial respecto a otros sistemas normativos, como la moral, donde, bueno, pues estoy en un grupo religioso, no voy el domingo a misa porque ya no tengo ganas, y me empiezan a ver mal, pues no pasa más nada que eso. O incluso puede ser que me digan, no, ya no puedes venir a la iglesia esta. Bueno, está bien, pues. No te pasa nada. No, te puedes sentir mal, pero no te van a meter preso por eso. ¿Sí se entiende? Esa es su característica esencial, la de las normas jurídicas esas. Y eso es diferente al objetivo. ¿Cuál es tu objetivo en la vida, Josefina? Tu objetivo y tus fines son otras cosas. No es ser racional. Tu fin, tu objetivo en la vida es otro. Sí, por ejemplo, el del derecho sería prevenir los conflictos para integrar una sociedad con más armonía, sí, según el autor. Son varias funciones, vale. Además es educativo. Sí, esa es otra de las que pone, la prevenir conflictos, muy bien. A ver, María de Lourdes, Elba y después Brenda Alexandra. Vamos uno por uno, vamos, ¿quién me van comentando? ¿Sí entendieron la diferencia? Es importante que entiendan esas diferencias, ¿eh? Si no, no sabemos estudiar y nos confundimos. Bueno, vamos. Adelante, María de Lourdes.
Bueno, es que el autor nos dice que no es posible definir cuáles son los fines del derecho. Incluso dice que tratándose del derecho, trata de armonizar su propósito. Dice que hay autores que te dicen eso. No es que él diga que no es posible definirlo del todo, sino que hay diferentes concepciones respecto a las funciones y fines, y que a veces se confunden las funciones y los fines, ¿no? Dice, Sí. se habla de la o las funciones del derecho y no precisamente de sus fines, pero de hecho se está aludiendo al mismo problema esencial, ¿no? A ver, ¿para qué el derecho? Esa es la pregunta. ¿Para qué el derecho, no? ¿Para qué el derecho? Y ahí es donde viene lo que estaba, ¿para qué sirve el derecho? Ahí lo dice el autor con claridad en la página 45. ¿Para qué te sirve? Entonces, bueno, ya Josefina nos habló de que previene conflictos, que integra a la sociedad, esa es una posición, ¿no? Que el derecho tiene una función de integración porque previene conflictos e integra a la sociedad. Quiere decir que su objetivo no es tanto, no solamente resolver el conflicto, sino preverlos y orientar a la sociedad de modo que no surjan tales conflictos. Entonces, la función, vamos a ponerla acá, la función de integración es muy importante, porque la integración no solamente es no solamente una función de control, es una de las cosas que el autor tiene y que es muy importante, que no solamente el tema es el control, es reprimir. Y eso a mí me parece muy relevante que ustedes también se lo lleven. Porque el objetivo no es meter a la gente a la cárcel, no. El objetivo es que tú tengas justamente la coerción, la amenaza psicológica, por un lado, y también los valores eh, de no agredir al otro y a los otros, ¿no? De no, ni a las personas, ni mucho menos, ni lo que es público, sino de más bien convivir armónicamente. Entonces, el derecho, ¿a qué te ayuda? El derecho te ayuda realmente a pensar una sociedad más armónica, a, a pensar, no, a construir. Claro, te lo dice, porque como te dicta conductas, recuerden que es un fenómeno normativo que dicta conductas, ¿cómo lo hacen? Pues, violentamente, ¿no? Te está diciendo, no puedes hacer esto si no te meto preso, ¿no? Entonces, ¿cuál es su fin? Bueno, uno de sus fines más que meterte preso es integrar a la sociedad e intentar no solamente resolver conflictos, porque ya cuando tú vas a resolver conflictos es porque ya hay una ruptura en las relaciones sociales y jurídicas, sino preverlos y orientar a la sociedad de modo que no surjan tales conflictos. Porque el derecho está lleno de valores, ¿no? Si tú dices hay que respetar el derecho a la vida, estás queriendo decir que a la vez estás prohibiendo que la vida sea afectada, una vida digna. Y entonces que va a haber responsables si eso se viola. Por tanto, hay una protección y hay un proceso educativo ahí. Por eso también hay un proceso educativo, ¿no? Pues hay que, y para todo el mundo, ¿no? No solo para nosotros como personas, sino también para las instituciones. No sé si van comprendiendo esto. A ver, estaba ¿quién más? Que los que pidieron la palabra, los que mencioné, que creo que era, después María de Lourdes estaba, ¿quién más venía? Porque ya se me olvidó. Yo, Adelante. yo tengo una duda. ¿En qué se refiere cuando dice que es promocional? Ahorita lo vamos a ver. La Y, promocional quiere decir promover conductas. Está vinculada a la función justamente a la... Hay dos funciones vinculadas. La represiva, que es lo que acabo de decir, que te reprime el derecho. Si tú cometes un delito, pues te pueden meter preso. Y el derecho empieza a funcionar ahí, ¿no? ajá, Y se ejecuta. Y esta tiene como correlación la función promocional, que es promover conductas, promover es, aquí lo plantea, primero tú creas normativas para reprimir, como los delitos, etcétera, etcétera, o también creas, por otro lado, acciones, la función promocional, cuando por el contrario el sistema jurídico alienta determinadas conductas, las favorece y las promueve. A ver, vamos a poner un ejemplo.
La primera, la represiva tiene que ver con todos los delitos, todo lo penal. Entonces, si tú cometes un delito, te voy a meter preso. Entonces, es una función que desalienta conductas, ¿no? Que te dice, no hagas tal cosa, ¿no? Pero la promocional es que sí hagas determinadas cosas. Por ejemplo, el ejemplo que pone el autor dice que lo expone Norberto Bobbio, que es un gran teórico del derecho, fue un gran teórico del derecho italiano, positivista, pero en esto también coincidimos los que estamos en el pensamiento jurídico crítico y los positivistas en estas funciones. Y Bobbio plantea que justamente la promocional está vinculada al Estado social de derecho, al Estado intervencionista. ¿Qué quiere decir esto? Que promueve, por ejemplo, la creación de sindicatos, que promueve el reconocimiento de los pueblos indígenas. Esas son actitudes promocionales, esas son regulaciones promocionales. Que promueve la creación de instituciones para que tú ejecutes tus derechos humanos. Por ejemplo, promover que tener un instituto de acceso a la información para que nosotros podamos ir y acceder a la información allí, por ejemplo. Eso es una actitud promocional, no es represiva esa. Es que nosotros podamos no solo incluso realizar nuestros derechos humanos, sino que también podamos ser ciudadanos más plenos, ¿no? Podamos participar, podamos buscar información, no sé si me están entendiendo. Por eso dice que está muy vinculado al Estado social de derecho, que promueve la creación de sindicatos, que promueve el reconocimiento de los pueblos indígenas, que promueve el reconocimiento, por ejemplo, en el caso mexicano, cuando se promovieron la creación de ejidos, de bienes comunales. Bueno, estás haciendo una actitud promocional, de decir, organícense de esta manera jurídica, no es una actitud represiva esa. No sé si me entienden. Sí, sí, Bueno, vale. Que no todo es... Y a mí me gustan mucho esas funciones, porque yo digo, el derecho no puede estar siempre estando pensado como un control de conductas, ¿no? Haces esto mal, te reprimo, te sanciono, te meto una multa, te meto a la cárcel. No, 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 no. El derecho es un ámbito de educación también. Es un ámbito de fomento de valores, de dirigir las conductas hacia una mejor convivencia. Por eso no solamente tiene una función represiva, sino también promocional, ¿no? Y tú organizas, por ejemplo, las comunidades agrarias o organizas que se reconozcan los pueblos indígenas o la comunidad LGTBI, tú organizas, el derecho te va poniendo todo esto, aunque sea un campo de disputa, ¿eh? Pero el hecho que esté ahí es porque te está promoviendo determinada conducta. Por ejemplo, si tú pones los derechos humanos, ¿qué también promueves? Pues que el Estado tiene que cumplirlos y que las personas tienen que respetarlos. Estás promoviendo conductas. No estás solo reprimiendo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. Y Bueno, en la última página dice que su objetivo es obtener la plena libertad de cada uno en la libertad de todos. sí, es como un fundamento, es un fundamento filosófico, ¿no? Es como el objetivo final del derecho. No entiendo, Viviana, lo que quieres decir con la exterioridad, ahorita lo vemos, vamos a las funciones y fines. Una función, un fin no es exterior en el derecho, eso no, ese elemento que está poniendo en el chat no es una función o un fin del derecho. Estamos hablando de objetivos. ¿El derecho para qué sirve? Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Ya pusimos integración, ya pusimos función represiva, ya la explicamos. Ay, disculpen que se puso el... Función integradora, funciones, vamos a ponerlas todas, funciones. Integradoras de la sociedad para prever conflictos. La función represiva, esta es la clásica, ¿no? Control, represión, pero justo también es promocional, esto es muy importante porque promueve conductas, no solo reprime conductas, sino que las promueve, ¿no? Esto está muy relacionado a los valores. ¿Quién más? ¿Qué otra? A ver, estaba Ángel. Sí, lo de distribuir valores, que él dice que aunque sean valores económicos o políticos,
también la promoción, bueno, la distribución de los valores permite la regulación de la conducta en la sociedad. O Muy sea, bien. nosotros, bueno, lo que yo entiendo también, y con todas las demás funciones, es que sí tenemos libertad de hacer las cosas siempre y cuando no transgredamos, o que incumplamos las leyes, más bien, ¿no? O sea, la libertad de nosotros termina cuando la del otro individuo comienza, o sea, eso se refiere a la convivencia. Exactamente. Y sí, distribuye muchos valores, exactamente. También está el otro punto de orientar comportamientos, ¿no? Que es la orientación de conducta. Todas se relacionan, ¿eh? Todas se relacionan. Orientas comportamiento, orientas conductas, ¿no? Porque regularmente te está diciendo qué es lo que se prohíbe o qué es lo que se puede hacer para las instituciones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Eh, Faltaría la función educativa, profe. Muy bien, la educativa, y por ahí en el chat me están poniendo otra, ¿cuál es? La educativa, que al final la educativa tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la distribución de valores, con orientar comportamientos, con toda esa funcionabilidad que tiene. Recuérdense que una norma jurídica te está diciendo, para nosotros, es qué es lo que no podemos hacer, lo que está prohibido. Entonces, al final te hace respetar determinados valores, y regularmente cuando llegan a las normas, es porque ya tenemos bastante consenso sobre esto. Véanlo de manera general. No lo vean solo como, aunque el derecho es un campo de disputa, justamente si nosotros logramos meter justamente nuestros intereses, nuestros posicionamientos, nuestros valores ahí, y digo nosotros como grupos sociales vulnerables, estamos también haciendo una acción de orientar comportamientos, de educación y de decirle a los que no, por ejemplo, regular el feminicidio no es menor el tema, nombrar los feminicidios no es menor, porque es una función educativa esa. Es importante, dices, por ejemplo, cuando se plantea, no, es que si pones el delito de feminicidio es muy difícil probarlo, porque entonces los elementos del delito eh, conductuales no son tan fáciles de probarlo, porque tienen muchos elementos psicológicos, ¿no? Eso es una razón técnica que te dan para no regularlo. Y tú dices, no, ponlo lo más sencillo posible, pon los elementos psicológicos lo más claros posibles, o déjalo de manera general, y que esto después se desarrolle más en la práctica jurídica y en la técnica jurídica de los juicios. Pero no me digas que no se ponga, porque es importante que se sepa que el feminicidio existe y que tiene una característica diferente a un delito de homicidio normal. Normal, que ninguno es normal, ¿no? Pero un delito de homicidio de una persona a otra, y que puede haber sido una mujer y que no es un feminicidio. El feminicidio tiene un contenido de odio hacia la mujer, odio. Por eso hay sadismo, por eso hay una violencia extrema, por eso incluso hay una violencia regularmente previa, o por eso también incluso puede haber violaciones sexuales, pero no siempre, cuando hay un feminicidio. ¿Entienden? Entonces, esto es importante que esté en la norma. ¿Por qué es importante? No me importa la parte técnica, me interesa el tema de los valores, de la educación, de lo que implica que el mundo sepa que eso existe como una figura específica de comportamiento de los seres humanos en un sistema que también no solo es capitalista, sino también parte de la esencia del capitalismo es el patriarcal. ¿Se entiende eso, chicos y chicas? Por eso es tan relevante todas estas cosas. Bueno, se acabó la clase, ya se va a acabar. Nos falta uno que pusieron, que legitima el poder. El derecho también, que más que legitima es que te lo organiza, que te dice cómo es. Pero aquí cuando habla de poder está hablando, y es lo que hay que ponerlo con claridad, está hablando sobre todo de las instituciones públicas, ¿no? Las instituciones públicas. Todo lo que tiene que ver con la organización, que no solamente puede ser el Estado. Recuerden que estas funciones también pueden ser por una comunidad indígena, ¿no? Una comunidad indígena, aunque tenga un derecho de tradición oral, integra, trata de prever conflictos, hay represión, pero también hay promoción de conducta, distribuye valores, sus formas de ver la vida, orienta comportamientos, educa, aunque sean costumbres milenarias, no importa, hay un proceso ahí de valores, de diálogos, y también legitima la organización comunitaria. Te dice cómo se organiza, cómo el derecho del Estado mexicano organiza
el Estado mexicano. ¿Se entiende? ¿Sí entienden todo esto? A ver, ¿alguna duda? Que ya se acabó la clase. ¿Quién me dice? Rápidamente. Bueno, ¿alguna duda de todos estos elementos? María No, Lourdes, ninguna. ¿ninguna? Bueno, quiero guardar el... Ah, ya aquí está. Entonces, esto es importante porque no, 2 puntos. Uno, no es cuidado con las funciones del derecho y los fines son, están ubicados en todos los derechos históricamente también. Como sus rasgos y sus características esenciales también, las funciones y fines también. Y es muy importante porque lo que vas a encontrar son autores que te pueden hablar de cosas con términos diferentes. Lo que dice lo que dijo la compañera, ¿no? Que al final es nuestro, mediante el derecho se realiza la libertad, ¿no? Al final lo que dice que el contenido axiológico, educativo, promocional. Ahora no encuentro la frase. Ah, aquí está, sí, la tengo señalado. Si alguien me preguntara cuál es el objetivo final del derecho, no vacilaría en afirmar que es y tiene aún que ser el de obtener y consagrar la desalienación y la plena libertad de cada uno en la libertad de todos. Y esto pues, es una característica fundamental, porque al final lo que te está queriendo decir es que todos los valores y todo lo que está dentro del derecho, o todo lo que se reprime, todo lo que se promueve, todos los conflictos que estás previendo, toda esa orientación de conductas, es para que seamos libres, para que estemos satisfechos, para que tengamos una vida más armónica, de convivencia. Claro, esto es un postulado, es hacia donde queremos ir, que no es no es que sea así, ¿no? No es que sea así. Entonces, ya con esto terminamos y cerramos hoy, ya cerramos este tema, cualquier cosa lo vamos a volver a ver el lunes. Muchas gracias a todos y todas.